Vamos a hablar de calorimetría. La calorimetría está, obviamente, como su nombre lo indica, directamente relacionado con el calor y la temperatura. En estos casos, lo que nosotros estamos indicando es que vamos, o sea, mejor dicho, vamos a indicar que vamos a trabajar con la materia y que la materia está constituida por partículas que se encuentran en movimiento. Nosotros esto lo conocemos a través del concepto de teoría corpuscular, de la teoría cinético-corpuscular, en la que te indica que la energía cinética de las partículas nos va a indicar que cuanto más movimiento tienen, mayor es la energía cinética. Esta energía cinética se transforma automáticamente en calor. Por lo tanto, cuanto mayor sea la energía cinética que tenga un cierto tipo de materia, mayor va a ser el calor que ese tipo de materia contenga. Bien, entre tantas cuestiones tenemos que definir qué es estado térmico. El estado térmico es una sensación, que es la sensación que se tiene al tocar un objeto. Para hablar de sensaciones, vamos a comentar primero qué pasa con el frío. El frío es una sensación, desde el punto de vista, es una palabra que se creó para indicar la ausencia de calor. Cuando nosotros hablamos de calor, nosotros hablamos del proceso físico. En cambio, el frío es la sensación, o sea, la ausencia de calor. Se lo indica para indicar, se lo toma para indicar la ausencia de calor. Y fíjense lo que pasa. Un cuerpo posee un estado térmico mayor, igual o menor que otro si está más, igual o menos caliente que este otro. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener en cuenta, vamos a relacionar un cuerpo con otro dependiendo de la cantidad de calor. Esa cantidad de calor se mide o se indica como estado térmico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos dos cuerpos o dos objetos y que queremos ver qué es lo que pasa, o sea, para lograr lo que se llama el equilibrio térmico? Para hablar de equilibrio térmico tenemos que hablar de tres cuestiones en particular. La primera es que dos sustancias de distinto estado térmico puestas en contacto tienden a igualar sus estados térmicos en determinado tiempo. Esto significa que, fíjense, está relacionado con el segundo punto, que dice que la sustancia de mayor estado térmico cede calor a la de menor estado térmico. ¿Qué significan estas dos situaciones? Que si yo tengo un objeto que tiene una cierta cantidad de calor y tengo otro objeto al lado pegadito que tiene otra menor cantidad de calor, la transferencia de calor va a ser del que tiene más calor al que tiene menos calor, o sea, al que tiene mayor estado térmico, desde el que tiene mayor estado térmico al que tiene menor estado térmico. Ahora bien, a tener en cuenta, entre otros casos, que llega un momento en que esos calores se equiparan, o sea, esos estados térmicos se equiparan. Cuando se equilibraron, entonces llegamos al tercer punto que dice que si dos sustancias tienen igual estado térmico, no hay transferencia de calor. Ahora bien, cuando hablamos de calor, hablamos de otra palabra que se llama temperatura, que es un número que va a indicar el mayor o menor estado térmico que tiene un cuerpo. Fíjense que se indica que no es una magnitud porque no se puede medir. Ahora ustedes van a leer acá la palabra medirla. Más que medirla es indicarla. De qué manera nosotros indicamos la cantidad de calor, el estado térmico de una sustancia o de un objeto, utilizando lo que se llaman termómetros. Los termómetros son aparatitos que pueden estar constituidos por mercurio, pueden ser digitales, pueden ser de gas o pueden ser llamados pirómetros. El de mercurio prácticamente ahora se trata de no utilizar lo menos posible. ¿Por qué? Porque el mercurio es altamente contaminante y si el termómetro se rompe, se contamina, contamina el mercurio que queda disperso por ahí. Los digitales son los que ustedes seguramente conocen, que son los que se están utilizando ahora para tomar la temperatura. Los de gas son para industrias y los pirómetros también son industriales, son aparatos que se miden, que se utilizan para medir altísimas temperaturas, ¿sí? Cuando obviamente un termómetro común no puede hacer de las suyas. Ahora bien, cuando usamos termómetros aparecen lo que se llaman las escalas termométricas. Las tres escalas termométricas que vamos a trabajar nosotros son la de Celsius, la Fahrenheit y la de grado Kelvin. La escala común, la que utilizamos nosotros, es la centígrada o Celsius, que se simboliza con el cerito y la C. Esta tiene como puntos fijos fundamentales el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Siempre hablando de agua al estado puro, no hablando de agua potable. El punto de fusión del hielo es el 0 grado y el punto de ebullición del agua son los 100 grados. Esos son los que nosotros ya conocemos y son los termómetros que normalmente utilizamos, sabemos en la escala que utilizamos. Ahora bien, por otra parte tenemos la escala Fahrenheit, que algunos países utilizan, que se simboliza con el cerito y la F, y que utiliza, fíjense, acá vamos a esta parte,
parte, como punto inferior al 0 Fahrenheit, se lo utiliza tomando la temperatura de una mezcla del punto de fusión, de una mezcla de hielo y cloruro de amonio, de modo tal que tenemos una temperatura diferente. Tan diferente es así que la parte superior, el punto superior que corresponde al punto de ebullición del agua, o sea, a los 100 grados, en grados Fahrenheit se expresa como 212 grados Fahrenheit. ¿Cómo se pasa de grados Celsius a grados Fahrenheit o de grados Fahrenheit a grados Celsius? Utilizando esta formulita que dice que la temperatura en grados Celsius sobre 100 grados Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit sobre 180 grados Fahrenheit. Con esta formulita podemos pasar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius haciendo el despeje correspondiente. La tercera de las escalas que nos queda es la escala que corresponde a la escala Kelvin, que es la temperatura absoluta, es el cero absoluto, el momento en el cual, esto se usa más que nada para gases, y es el momento en el cual no existe energía cinética porque prácticamente las moléculas no se mueven. O sea que es una temperatura que en realidad es experimental, es un estado ideal, experimentalmente se logró obtener el valor más cercano que correspondería que a 0 grado Kelvin correspondería menos 273,15 grados Celsius. Fíjense que acá también tenemos una formulita para indicar, para pasar de grados Celsius a Kelvin o Kelvin a Celsius, utilizando que temperatura en grados Celsius más 273,15 nos da la temperatura en grado Kelvin. Dependiendo del dato que tengamos, nosotros hacemos el despeje de término y la formulita que corresponda. Ahora bien, hay ejercicios en los cuales ustedes tienen que pasar, o situaciones en las cuales se tienen que pasar, por ejemplo, de grado Kelvin a grado Fahrenheit o de grado Fahrenheit a grado Kelvin. Para ello siempre se tiene que pasar primero por el Celsius. Es decir, si yo tengo la temperatura en grados Kelvin, primero la tengo que pasar a grados Celsius. Y una vez que la pasé a grados Celsius, me voy a la otra formulita y la utilizo acá en grados Celsius para poder obtener el valor en grados Fahrenheit. Si por el contrario yo tengo la temperatura en grados Fahrenheit, primero la tengo que pasar a grados Celsius. Y una vez que la pasé a grados Celsius, ese grado Celsius lo utilizo para pasarlo después, utilizarlo acá y aprovecharlo y poder hacer el cálculo y poder pasarlo a grado Kelvin. De esa manera es como se realiza esta resolución de problemas.